¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a El Otro Lado. Soy su psicólogo de confianza, Pedro Alejandro González, desde la Ciudad de México, aquí en esta cálida, muy cálida, diría yo, Team Calor Noche, desde la Ciudad de México para Latinoamérica. Saludo de manera muy amable y muy amistosa a todos los que nos están empezando a ver. Recuerden que esta transmisión está en vivo en el Facebook de El Otro Lado con Pedro Alejandro González y estamos en Twitch para que vayan presentando, ideando sus preguntas, sobre todo los fans de Star Wars y como somos inclusivos también, los no fans de Star Wars, porque vamos a demostrarles muchas cosas, pero bueno, también vamos a aprender muchas cosas en este programa. Ya estoy muy contento, número 30, episodio de este podcast, El Otro Lado, número 30, con el título nada más y nada menos de Entre Política y Rayos Láser, el porqué de la vigencia de Star Wars, el por qué nos sigue gustando, o sobre todo por qué sigue generando un buen de dinero esta saga intergaláctica que a muchos nos gusta, a otros no, otros por ahí tienen el privilegio de ser de ese 2%, ellos dicen, de la población que no ha visto Star Wars. Ujú. Entonces a lo mejor les vamos a demostrar algo en esta noche. Y digo demostramos, damas y caballeros, porque me acompaña justamente un invitado especial, pero antes de pasar al invitado especial quiero agradecer a nuestros amigos del Festival Fantasmagoría, Festival de Cine Fantástico y de Horror de Medellín, Colombia, que detrás de los controles Vincent y Harden hacen la magia para que este programa no solamente llegue en Facebook Live esta noche, sino también en Spotify y iVoox. Ahí tenemos las 29 anteriores emisiones para que ustedes vean horror, ciencia ficción, o más bien escuchen horror, ciencia ficción, desde un punto de vista diferente, un punto de vista analítico. Y por eso nos tomamos el trabajo de encontrar a gustosos de estos géneros, pero que también tienen un currículum, una experiencia bastante destacable. Y esta noche tenemos, damas y caballeros, a Héctor Zapiña Flores. Pero ¿quién es Héctor Zapiña Flores? Vamos, aquí ya nos está saludando nuestro querido invitado. Él es escritor y profesor, postfan, y obtuvo la maestría en letras con una investigación dedicada a la ciencia ficción mexicana. Un especialista en el tema, diríamos nosotros. Es también maestrante en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es ganador del segundo lugar del premio de ensayo sobre sociedad sustentable de la revista de la Universidad de México. Recientemente publicó la plaquette Crisástica y participa en varios proyectos de creación y difusión de la ciencia ficción, sobre todo en México. Y también tenemos que destacar que es miembro de la sociedad Tolkien-Dili de México. La sociedad Tolkien-Dili de México es uno de los grupos más prestigiosos de análisis de la vida y obra de J.R.R. Tolkien en nuestro país. Justamente los pueden ver en Facebook. Y pues nuestro querido Héctor también es miembro de esta gran sociedad. Entonces, recibimos con un cariñoso aplauso a nuestro querido Héctor Zapiña Flores. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, hola, no, pues yo feliz de recibir esta invitación, de participar de este espacio, que es un podcast, la verdad, muy chido, y pues genial para hablar de uno de los temas más padres de este grupo de obras, ¿no? Y de narrativas. Sí, no, Perfecto. muchísimas gracias. No, para ti, gracias. Sobre todo en esta noche nos prestas un ratito tu conocimiento, tu sapiencia, tu fanatismo, que somos fans, ¿no? De Sí. estos géneros. ¿No? Creo que muchos de los que empezamos a estudiar o a divulgar este tipo de géneros, pues empezó por un fanatismo, una pequeña devoción ahí. Y recuerden, pues ya estamos al aire, entonces comentarios, saludos. Vamos a estar ahí leyéndolos. Preparen sus preguntas. Si quieren destrozar Star Wars igual, si no les gusta igual, por ahí, si son de ese selecto grupo del 2% que no ha visto la Guerra de las Galaxias, no ha visto el Supertazón o no le va a la América, no se preocupen. Esta noche también ustedes participan. Entonces, querido Héctor, vamos a entrar en materia, ¿no? De esta Sí. parte de Star Wars, ¿no? Entonces,
como, bueno, no todos saben, pero los fans de ciencia ficción saben o tienen muy entendido que Star Wars viene precisamente, o gran influencia de Star Wars es este subgénero de la ciencia ficción, sobre todo que fue muy famoso o muy popular ahí en los 20 y 30 del siglo pasado. Sí. ¿No? Me refiero a la space opera, la ópera espacial, ¿no? La ópera espacial que se caracterizaba por textos o películas o revistas o cuentos en donde se combinaba este tema futurista del viaje al espacio con temas antiguos como las cuestiones caballerescas en el espacio, ¿no? Lo antiguo, los vaqueros en el espacio, cuestiones así. Pues Star Wars bebe de este género como muy, muy anacrónico, ¿no? El viaje intergaláctico, los robots, las tecnologías láser, la estrella de la muerte, con el misticismo Jedi, los códigos de honor muy parecidos a los códigos de los samuráis, o sea, pasado y futuro, como en esta cuestión bien anacrónica. ¿Por qué? ¿Por qué una saga con tanto anacronismo sigue tan de moda en esta nuestra cuestión contemporánea, nuestra cuestión de TikTok? ¿Por qué sigue de moda Star Wars si es tan anacrónico? Dirían algunos críticos. ¿Cómo ves? Híjole, Pedro, digo, ahí yo creo que ahí hay muchísimas rutas, ¿no? Para intentar ni siquiera una respuesta tajante, ¿no? Yo no, una profesora muy buena me decía que es mejor abrir nuevas preguntas que tratar de dar una respuesta sólida, ¿no? Entonces yo te propondría esto. No, no es cierto. Yo pienso que una de las rutas posibles, creo, es pensar más bien que en lugar de pensar como el arte o las series o la producción de cultura en general, ¿no? En lugar de pensarlo como que es lo que nos venden muchas veces, como que algo nuevo supera lo anterior, más bien hay cierta continuidad, ¿no? Entonces, sí, como dices, desde luego el Space Opera y el Space Fantasy, todas estas cosas que, digamos, volvieron a la ciencia ficción muy masiva en los años 30, tantito desde los 20, ¿no? Y yo creo que por ahí de hasta los 50 tuvo su gran auge esta forma de la ciencia ficción, que va de la mano con la famosa revista Pulp, ¿no? Que justo se llama así por las hojas que eran más baratas, porque lo que buscaban era una difusión masiva para que cualquier público lo consuma y sobre todo una clase obrera que ya se había formado muchísimo y que lo que necesitaba era ocio para distraerse de la explotación, ¿no? Ya vamos introduciendo por ahí algunas ideas políticas. Pero bueno, el caso es que este tipo de revistas, que por cierto, ahí paréntesis, hablando de ciencia ficción mexicana, hay un artículo buenísimo, por ahí búsquenselo en internet, de Gonzalo Martré, de cómo llegó esa primera ola de la ciencia ficción pulp a México. Y se echa o sea, hace un repaso bien chido de todas esas revistas que en Estados Unidos empezaron en los 20-30 y en México fueron llegando a través de traducciones directas o de España, pues por ahí de los años 40-50, ¿no? Entonces, para cuando George Lucas se le ocurre esta cosa, que es Star Wars en el 75, yo creo, bueno, ya la tenía pensada, ¿no? Pero cuando empieza a hacerla, y ya se había desgastado mucho el Space Opera, porque había surgido ahí en los 60, y no nos desviamos mucho, ¿no? Pero había surgido esta que llama la nueva ola, ¿no? De la ciencia ficción, que Claro. era una ciencia ficción que quería ser más seria, que quería abordar políticamente las cosas, y que como que tachaba de infantil, pues esta serie de historias de mujeres despechugadas, que ahora ya se vería muy mal, y de hombres con espaditas espaciales, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí la clave es pensar, bueno, si está esta nueva ola de la ciencia ficción, que ya está como desplazando a la otra, pero como te decía, ¿no? Más que haberla superado, hay que pensar que esos escritores y la generación de George Lucas creció leyendo Space Opera, ¿no? O Space Fantasy. Entonces, aunque empieza a haber cambios en la ciencia ficción, digamos, dura o hardcore, al mismo tiempo, pues hay una relación fuerte con la otra, ¿no? En ambas, se me olvidó mencionar, ¿no? Pero para ubicar bien la Space Fantasy, pues están estas revistas famosas, la Amazing Stories, ¿no? Que es donde surgió el término ciencia ficción.
La de Weird Tales, ¿no? Es la de Lovecraft, La de Lovecraft, que exactamente. aceptaba también sus cuentos de Space Fantasy, etcétera. El caso es que creo que es esa generación que creció leyendo Space Fantasy, aunque quiso llevarlo más allá. Y George Lucas, que aparte nunca dice abiertamente esto es ciencia ficción, ¿no? Él siempre dijo es una Space Fantasy. Este, yo creo que lo que hizo muy bien y que creo que todos ubicamos, mínimo como dicen, ¿no? Los que ya estamos más metidos en Star Wars, creo que lo que hizo muy bien es decir, bueno, para que no se quede tan en la superficie, hay que meterle un fondo fuerte, que es el famoso viaje de iniciación de Joseph Campbell, ¿no? Eh, Claro. este estudio que hace de los arquetipos y de los ritos iniciáticos en todos los mitos de Occidente, y que así construye el guión George Lucas, ¿no? Tanto que hasta se volvió una fórmula, ¿no? Y después de George Lucas todos quieren hacer sus sagas basándose en el mito iniciático, ¿no? En el rito iniciático. Pero bueno, ahí solo voy en los 70 y tu pregunta era, era para acá, ¿no? Porque sí, no sé si, bueno, tú me cortas, ya ves que me gusta hablar mucho, entonces. Antes de que obviamente me gustaría que, digo, dar algunos datos, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. sobre todo destacar dos puntos que dices que me parecen sumamente importantes de por qué Star Wars empieza a conectar con la cultura popular, ¿no? Tanto sí, ahí van unos datos, digo, los datos como de cifras pueden ir cambiando, pero para que dimensionemos, pues sobre todo ahorita que me dices, y modernamente, ¿no? Que me llevas a este tema de modernamente, ¿por qué gusta tanto, no? Porque dices, en algún momento la space opera decae, ¿no? Y Star Wars Sí, es ópera, ¿no? O sea, digo, de entrada dicen que la franquicia cuesta o vale unos 70,000 millones de dólares, ¿no? O vale, tiene un precio de 70,000 millones de dólares. 9,000 millones de dólares son de entradas de puro cine, boletito de cine, de las películas. Lo demás sería unos 24,000 millones de dólares anuales, salen de vender camisas, vender muñecos, figuras, ¿no? Vender las Black Series y todas estas figuras bien bonitas. Se habla, por ejemplo, también de sus cómics están dentro de los mejor posicionados, ¿no? Se habla de 50,000 tirajes anuales vendidos. A partir de 2018 se tiene sí, esa contabilidad. O sea, son cifras como muy, eh, de hecho, fue uno de los taquillazos, ¿no? De millones de dólares, el primer inicio de la nueva trilogía que vamos a ver por qué fue tan criticada. Entonces, eso nos habla de que algo le genera a la gente, ¿no? Star Wars algo le genera, ¿no? Aparte de a los que son dueños de la franquicia, pues mucho dinero. Pero hablas de dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Una, la Space Opera fue creada como una ciencia ficción popular, sí, ¿no? Entonces por ahí se filtra en el ADN de Star Wars esa cuestión. Star Wars es para las masas, para la cuestión del sí. pueblo, ¿no? Entonces de ahí viene el gusto, está diseñada, o sea, estos géneros de ficción están muy diseñados para el entretenimiento del pueblo, ¿no? Y creo que el arte popular se le madrea mucho, pero tiene funciones bien buenas para el pueblo, ¿no? Los cómics, por ejemplo, como material de propaganda bélica en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con el Capitán América, ¿no? El tema ahorita que tienen con el Eternauta y el tema de la guerra Sí. política en Argentina, ¿no? O sea, esta literatura popular creo que es bastante potente, ¿no? Porque le da cosas al pueblo le son familiares al pueblo, ¿no? Y Star Wars entonces tiene algo que le es familiar al pueblo, la cultura popular. Y me gusta mucho esto que dices del tema de Joseph Campbell, ¿no? Y la relación, Lucas se habla, ¿no? Que creo que tuvo una clase, si mal no recuerdo, con Sí, Campbell, una especie como de clase o hay una especie como de tutoría de Campbell en la Universidad del Sur de California, de donde es Lucas, egresado, ¿no? Junto con otros semilleros de esa época también que fue muy fuerte del cine de los 70s, ¿no? Muchos compadres, ¿no? De Francis Ford Coppola, ¿no? Por ejemplo, eran gente que revolucionó en los 70s el cine de Steven Spielberg, sí. ¿no? O sea, Es que hizo otra un cine generación que cambió todo, ¿no?
Ujú. Sí, ¿no? Entonces me gusta mucho que hay una combinación de dos temas. Es para el pueblo, pero Lucas le da una profundidad o le da un peso o le hace más, le da más carnita. Entonces, todo el éxito se lo debemos a Lucas. Lucas, ¿cómo ves? Lucas lo hizo. O sea, Lucas es, me atrevería a decir, podría ser una mente genial a la par de Tolkien. Por ejemplo, tú que eres estudioso también de Tolkien. O cómo ves, ¿es culpa de Lucas? ¿No es culpa de Lucas? ¿Qué pasó ahí? Ok, ok. Bueno, antes que nada quiero hacer un disclaimer, Pedro. Yo Adelante. soy amante de Star Wars y creo que más de la obra de Tolkien, pero no me atrevería a decir que llego todavía a ser uno de esos fans ya bien deep, ¿no? Que ya llegan al núcleo de las cosas. Yo creo que estoy en proceso de iniciación justamente. Y por ahí un saludo a mi sensei, Rafael Albazales, mi sensei de Star Wars, porque soy como, o sea, sí, escritor de ciencia ficción, por cierto, en México, ¿no? Ah, saludos, saludos. Sí, luego les doy unas buenas recomendaciones de cuentos suyos que son bien buenos. Yo creo que Adelante. yo creo que estoy como a nivel Padawan, pero bueno, ¿no? Como dices, realmente las herramientas de análisis son lo que me atan mucho a poder seguir profundizando, ¿no? Y bueno, ya que sobre la pregunta, eh, fíjate que he cambiado de opinión, voy y vengo a través de los años respecto a George Lucas, porque creo que ante todo es un gran empresario. Y me he ganado si quieres darme una cachetada, lo entiendo, ¿no? Me he ganado, no enemistades, porque no, pero sí me he echado unos pleitos luego con gente que es muy amante de George Lucas, porque no voy a decir que no revolucionó el cine, porque sí, sí lo hizo. Aparte, algo que es bien, bien, bien padre de él, pues es que salió del cine independiente, ¿no? De Estados Unidos, que es muy distinto al cine independiente de otros lados, pero a fin de cuentas independiente y logró como escapar de las garras del Hollywood tradicional, de la industria, de la máquina dura, ¿no? Al menos logró independencia y autonomía, y él mismo lo dice, aunque luego él se volvió también una corporación, ¿no? Entonces, hay como esta ambivalencia. Me gusta mucho, no me acuerdo, creo que en el documental del 2003, es donde él dice, pues es que en mi vida yo empecé luchando contra el imperio y ahora me preocupa ser el imperio, ¿no? Yo mismo. Este, y, y pues hay que admitirlo, ¿no? Y sobre todo, y eso es un documental antes de la fusión con Disney, ¿no? Hay que admitirlo, Star Wars nos despierta muchas cosas, pero también como gran producto de masas, como bien decías, pues trae ahí, tiene el riesgo o no el riesgo, ¿no? Es un aparato, o es parte del aparato colonizador. Para, para los que vivimos abajo del río Bravo, y hasta el sur, sí es uno de los dispositivos de colonización, ¿no? Entonces, siempre está esta ambivalencia bien interesante con Star Wars, y creo que lo mismo le sucede a George Lucas. Yo creo que, este, primero sí es un gran visionario, o sea, en su técnica cinematográfica sí debe ser, o sí es un genio, o sea, sí introdujo un lenguaje para la ciencia ficción que antes no existía. Este, Pensando en que casi toda la ciencia ficción mainstream de Estados Unidos es muy, muy bélica, pues porque son una cultura guerrera, o bueno, de hacer guerra y empresa a través de la guerra. A fin de cuentas, lo que hizo fue darle el lenguaje de la guerra al cine de ciencia ficción, ¿no? Aunque no sea propiamente ciencia ficción. Pero sí, o sea, algo que me encanta cuando uno se echa esos documentales es cuando comparan todas las tomas de aviones de combate y cómo hizo que su equipo imitara eso tanto en los efectos especiales como en los trucos de cámara para crear un lenguaje del combate aéreo, pero en las naves espaciales, ¿no? Que de hecho eso es muy poco científico, ¿no? Hay explosiones en el espacio donde hay vacío. Entonces, pero bueno, lo que hizo fue crear ese lenguaje del espacio, ahí de la mano con Star Trek. Este, y lo que se me hace muy bueno como cineasta es eso. Creó un lenguaje, creó dispositivos tecnológicos para hacer los efectos especiales que tenemos ahora y visuales. Eh, pero tanto así como decir que Star Wars entero y sobre todo el Star Wars actual
es de solo la mente de George Lucas, ahí sí no, ¿no? Ahí pensando ya en el aspecto artístico bien, eh, y ahí fíjate, regresando un poquito a la pregunta anterior, creo que eh, George Lucas lo que tuvo la visión de hacer en un momento en el que Estados Unidos ya se había desviado mucho de las narrativas tradicionales del mito, donde ya no había héroes, o sea, en los años 70, desde los problemas del 68 mundial para acá, ¿no? Y luego el problema de Vietnam, toda la fábrica cultural de Estados Unidos estaba creando puros antihéroes porque tenían un espíritu crítico, ¿no? Y creo que lo que George Lucas hizo de forma genial es decir, bueno, no vamos a abandonar la visión crítica, pero sí podemos regresar al héroe clásico, ¿no? ¿Y qué hacemos? Que ese héroe clásico luche del lado rebelde. Entonces, es una crítica al gran imperio, pero sin por eso necesitar un héroe que no tenga los valores tradicionales del mito, ¿no? De la lucha del bien contra el mal. Eso creo que es la gran aportación de Lucas. La otra es que por su visión mercantil, y no, yo digo que no es tanto creativa, pero bueno, su visión mercantil de expandir lo más posible la saga, más allá del cine, que antes eso no se usaba, hacer figuras de acción, lo que decías, ¿no? Hacer playeras, crear una identidad en los espectadores, eso lo obligó a pensar ya, ahora sí como en la ciencia ficción o en la fantasía más locochona, este, pensar en la construcción del universo. Antes, en la primera trilogía tienes héroes luchando contra un villano, y sí hay un trasfondo político de imperialismo contra democracia, pero ya después, a la hora de expandir, aunque fuera con intereses mercadológicos, a la hora de expandirlo, tuvo que crear un universo en donde necesariamente tiene que ser posible la existencia de varias culturas. Y eso ya lo lleva a la ciencia ficción. Si quieres, ahorita llegamos a eso. Pero creo que ahí, en donde generó esa expansión, dejó de tantos huecos, que es lo que ha permitido a la siguiente generación, a Filoni, ¿cómo se llama el de Andor? Perdón, soy bien malo con los nombres. A Gilroy, ¿no? Al Ajá. director de ahora de Andor. A todos estos filones de Star Wars les permitió rellenar esos huecos para hacer la cohesión, la densidad que ahora ya tiene Star Wars, ¿no? Este, pero ¿cómo ves? Esto me, Sí, me parece maravilloso y ahorita que hablemos del tema de las culturas, la sociedad, porque me parece sí, una carnita que vincula a la gente, o sea, cuando lee estas historias y a lo mejor no le cabe en la cabeza que, como dices, no en el espacio, que es la crítica, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que exploten las cosas o que hay un sable láser o que una estrella de la muerte? Eso no existe, ¿no? La sí, famosa crítica a la cuestión fantástica no existe. Pero el tema de la rebeldía, el tema de la multiculturalidad, un universo multicultural, el tema de la esclavitud, el tema del desarrollo tecnológico desigual, ¿no? Porque vemos culturas en Star sí, Wars, ¿no? Que son chatarreros, que son o que hay culturas más avanzadas tecnológicamente, ¿no? Los compas que son clonadores, etcétera, ¿no? O sí, sea, toda esa situación yo creo que puede influir mucho en que alguien se identifique, ¿no? Porque es una parte social, ¿no? Es una parte que exacto. pasa, ¿no? En esa situación. Eso es bastante interesante. Pero bueno, regresando a este tema del retrofuturismo. El retrofuturismo está de moda, o sea, esta parte como de mezclar lo nuevo y lo viejo que hace Star Wars, ¿no? Lo, lo, Sí, lo milenario, el tema, ya hablamos de busquen ahí este gran libro de Joseph Campbell, que es el héroe de los mil rostros, de las mil máscaras, ¿no? Que creo que hay dos versiones, por ahí, ¿no? un dealer que saludo mucho, que es Lechuza Ciega, por ahí, el Manuelito creo que maneja las dos versiones de Joseph Campbell, ¿no? De Fondo de Cultura Económica, creo que es la primera aquí en México. Mezcla este tema milenario, este tema incluso de religiones orientalistas, ¿no? Como es el tema de la cuestión sí, Jedi, ¿no? Pero con cuestiones novedosas como el salto a la luz, como el viaje hiperlumínico que hace
el halcón milenario, ¿no? O los androides o los robots, o incluso en estas nuevas series de televisión ya el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En este tipo de situaciones. Retrofuturismo, esta combinación de dos dimensiones, pasado y futuro. Está de moda, lo puso de moda Star Wars, o hay sagas igual de importantes que nos estamos perdiendo por Star Wars. ¿Cómo ves, mi querido Héctor? Híjole, fíjate que ahí también, bueno, no sé si es muy mañoso de mi parte, pero antes de llegar a si hay más sagas o no, yo pensaría que ahorita hay modas, pero ya no es la moda como antes, ¿no? Ya antes una moda abarcaba el mundo entero porque te aguantabas. Y ahora también nos controlan de diferentes maneras a través de algoritmos, pero esa misma posibilidad abre la posibilidad de varias modas simultáneas, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, una de las tendencias dentro de el ámbito, digamos, de la ciencia ficción, de todas estas cosas, sí podría tener que ver con, un poco con el retrofuturismo, aunque yo creo que va de la mano con mil cosas, ¿no? Está también, pues toda esta onda, creo que ya la han revisado aquí, ¿no? El asunto de el solar punk, o sea, la idea, la visión de un futuro por ecológico, entonces también hay cosas un poco retro, pero no porque, sí, no por eso, no porque haya un retroceso tecnológico, sino nada más por una búsqueda de sostenibilidad, ¿no? Por otro lado, el asunto del steampunk, que bueno, a mí en lo personal, eh, esa representación pues sí, una especie de ciencia ficción a través de máquinas más del estilo del siglo XIX, de la primera revolución industrial, me encanta en los estudios Ghibli, ¿no? Creo que no hay mejor versión que los Claro. animes, tipo el castillo volador, o cuál es, bueno, el castillo volador es una y la otra es el castillo andante, ambulante. Ajá. Este, bueno, creo que ellos son los que mejor lo representan, ¿no? Pero creo que me estoy desviando un poquito. A fin de No, cuentas, bueno, pienso que lo percibimos más a través de Star Wars por la cuestión del mercado, ¿no? Porque son los que mejor se promocionan. Pero, híjole, si uno le rasca en cualquier país, va a encontrar definitivamente algo de retrofuturismo, ¿no? Y bueno, y cosas muy, muy, muy buenas. Em, no sé si ya me desvié mucho, Pedro, tú dime. no, por ejemplo, o sea, ¿tú, ¿tú qué nos recomendarías o cuál dirías, bueno, esta saga de tal país o esta saga es paralela a Star Wars o estos libros o estas películas? Ya nos dijiste los estudios Gimli, por ejemplo, en cuanto a este tema Sí. de recuperar mucho la estética, sobre todo de steampunk. Yo recuerdo, no recuerdo si es de ellos, pero creo que algo que entró en Occidente mucho, al menos a principios de los 2000 para decirnos que es el steampunk, fue este anime que era Steam Boy, justamente, Ah, claro. Sí, sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo que a principios de los 2000 se volvió muy famoso de un niño, ¿no? Que era que se convierte como una especie como de superhéroe de steampunk, ¿no? Así, justamente con todas estas maquinarias de vapor, o esta película con Will Smith, ¿no? Wild Wild West, ¿no? Ah, de veras. ¿No? Fueron como esos pequeños atisbos aquí, al menos en este lado del charco, ¿no? De, pues esto es como esta estética, ¿no? Retrofuturista, ¿no? Como Sí. de mezcla, sobre todo por la cuestión estética, ¿no? Es porque lucía muy vistoso y muy bonito este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, eran películas sumamente bonitas y muy populares en los 2000, pero sobre retrofuturismo, muy parecido a Star Wars, o que valga la pena y nos los estemos perdiendo por Star Wars, ¿qué recomendarías? Ok, fíjate que no había pensado y ahorita, digo, también está ahí es súper popular, ¿no? La serie de Loki, de esta que salió de Marvel, ya ves que tiene estos elementos muy entre los 60 y los 70 en cuanto a ciencia ficción. Y la representación del aparato burocrático es una gran referencia a la ciencia ficción de los 60 y 70, ¿no? Y estaba pensando, digo, están igual ahí de populares y todo, pero no les hace uno tanto caso como a Star Wars. Si uno le echa un vistazo al catálogo de Apple TV,
o si no a los sitios que ponen las series de Apple TV, pero gratis. Hay varios, estaba pensando ahorita, uno que es una ucronía más bien, pero por lo mismo se va hacia los años 60, For All Mankind, no sé si la has visto, es muy buena. Les voy a arruinar algo de mis cosas favoritas, que es el principio, son los primeros 5 minutos, pero échenle un vistazo. Comienza con el montaje de material televisivo de personas llegando a la luna, y uno dice, ok, es la primera llegada a la luna, ¿no? Y la última toma de esa escena, esa secuencia inicial, alejan la toma y se ve la bandera de la Unión Soviética clavada sobre la luna, ¿no? Y entonces entiendes que todo el planteamiento de la serie es cómo los rusos llegaron primero a la luna, y de ahí se arma todo un relajo, ¿no? La historia sobre los astronautas de la NASA, cómo fracasaron, es politiquería, pues, pero es una ucronía, que es cuando esto, ¿no? Que se desvía, o sea, agarran un punto de la historia real, para nosotros real, y dicen, bueno, ¿y si hubiera pasado esta otra cosa? Y derivan todo, ¿no? Pero por lo mismo empieza a tener elementos retro, ¿no? También pensando en ucronías, hay tanto la novela como la adaptación me gusta mucho. Me han dicho que algunos no, pero de Philip K. Dick, El hombre del castillo, que es un super clásico de la ciencia ficción, y ahí habría que pensar si a lo mejor es retro en nuestra perspectiva, pero bueno, eso es otra ucronía, ¿no? Y fíjate que estoy pensando, el videojuego de BioShock, eh, y que creo que va a haber una serie, según yo, también podríamos meterlo en el retrofuturismo, ¿no? Que digo, por suerte la categoría es un poco flexible, entonces me estoy agarrando un poco de ahí. Y hay una que no es tan buena, pero es justo la estética de esta que estamos comentando, ¿no? Se llama, creo que Motores Mortales, Mortal Engines, creo que es, y son unas Sí, sí, ciudades enormes, ¿no? No me sí, sí, encantó toda, pero es buena, ¿no? Y es justo, o sea, visualmente es eso, ¿no? claro. Este, Sí, sí. Son ciudades montadas sobre una super máquina que es un cochezote, ¿no? Un tráiler, pero en lugar de estar chiquito es una ciudad entera, ¿no? Y compiten entre sí. Y aparte eso sí es una muy buena metáfora del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son las que me vienen ahorita a la mente. Si me voy acordando, te digo Sí, otras no, cosas. Mortal Engines incluso fue es una serie de novelas, ¿no? De ciencia ficción y la Sí, adapta, creo que la produjo Peter Jackson, la película, la adaptación, que lamentablemente creo que no tuvo como el pegue para que siguieran haciendo las adaptaciones de las siguientes novelas, pero visualmente es un steampunk, como un retrofuturista sí, muy, ¿no? muy visual, muy bonito. Me agradó mucho la estética de estas ciudades móviles, ¿no? Como en plataformas, ¿no? Sí, Muy, muy bonitas, me agradó. Pero vamos a pasar a leer los comentarios de claro, nuestro claro. querido público, sobre todo en Twitch, ¿no? Una perspectiva del pasado diferente sería Fallout, ¿no? Nos dice el doctor Claro. Heber en Twitch. Sí, ¿no? Retrofuturismo, posapocalíptico, ¿no? Como con combinación de Mad Max. La película de Rocketeer, sí, caray, me encanta, ¿no? Rocketeer, que es un cómic norteamericano que fue adaptado en el 91. Es un personaje creado por Dave Stevens, si mal no recuerdo, Rocketeer, que me gusta mucho también, que a lo mejor Rocketeer sería, no sé, ya entramos como en diferencias de subgéneros, ¿no? Derivados del cyberpunk o del steampunk, que es como dice el punk, o alguna cuestión así, pero el doctor Heber West, muchas gracias por tus comentarios. Seguimos esperando sus comentarios, opiniones, chicos, y vamos con la siguiente pregunta. Mi querido Héctor, hay muchos detractores de Star Wars, hay mucha gente que pertenece a ese glorioso 2% que presume de no comer carne, de no fumar, no tomar, ¿no? Y no haber visto Star Wars, ¿no? En esa parte, ¿no? Esos privilegiados. Entonces, esos detractores afirman, ¿no? Este tema de la mezcla de géneros o de elementos sumamente fantásticos y reales, ¿no? Por decirlo así, como esto, ¿no? No hay sonido en el espacio, entonces cómo suenan los rayos láser, las explosiones,
oye, ¿cómo mezclan este tema del viaje espacial con el tema religioso, la fuerza? Es muy fantástico, es para niños, ¿no? Este tema. Con esto que hay algunos puristas de la ciencia ficción, ¿no? Star Wars, pues no es ciencia ficción hard, ¿no? Son puras, pues es más fantástico, ¿no? Más épico fantástico en este tipo de cuestiones críticas. Pero entonces, es cierto, no hay ciencia dura en Star Wars, o sea, Star Wars sí podríamos considerar la ciencia ficción. ¿Cómo ves ahí? Sí, fíjate que ahí yo argumentaría que Star Wars llegó a la ciencia ficción por una vía distinta. Este, definitivamente ahí sí creo que no, bueno, sería mentir decir que tiene ciencia ficción dura, ¿no? Si acaso ciertos pasajes, y creo que ni siquiera está en el interés de la saga hacerlo, ni del creador, ¿no? Y eso que yo no soy de los que, mira, si George Lucas no lo dijo, entonces no existe, ¿no? George Lucas es una cosa, pero la obra es a donde está lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por un lado, sí, definitivamente no defendería yo que hay ciencia ficción hard. Em, pero contra el purismo, yo siempre argumento una cosa, y es que en realidad ninguna ciencia ficción es hard. Yo creo, bueno, sí, o sea, podemos distinguir a lo mejor niveles, ¿no? Sí, va a haber alguien que me diga, no, esta sí cumple exactamente con las leyes de la entropía, ok, lo acepto, ¿no? Y sí, Star Wars no hay sonido en el espacio, pero mira, ahí con Star Wars en específico me gusta atacar el asunto de dos lados. Uno ya medio anuncia que llega a la ciencia ficción por otra ruta, que es más bien la sociopolítica, ¿no? Y yo defiendo eso sí, haciéndome un poco de promoción. en la tesis, una de las cosas que defiendo es que toda ciencia ficción es antropológica, ¿no? No nada más la de Ursula K. Le Guin, que es a quien se le atribuye busca ciencia ficción antropológica hacia esta Ursula K. Le Guin, ¿no? Pero no solo ella, yo sostengo que como, pensando un poco en la definición de Asimov, como la ciencia ficción es la respuesta del humano a los cambios científicos y tecnológicos, y ahí el énfasis está en respuesta del humano y no hay ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, pensando en ese principio y leyendo cualquier obra de ciencia ficción, la carnita, como decías, está en cómo se especula sobre los cambios humanos, no en la ciencia y la tecnología misma, ¿no? Por lo mismo pienso que Star Wars parte de otro lado. La tecnología está ahí, no cumple con las leyes naturales que conocemos de la física natural, y no soy físico, entonces a lo mejor alguien me dirá, no, si hay lugar, o si hay universos en donde puede haber explosiones en el espacio, ¿no? Estaría padre. Pero más allá de eso, Star Wars llega al comentario y a la crítica sociopolítica y la representación de diversidad cultural desde la Space Fantasy, ¿no? Entonces sí es ciencia ficción, definitivamente sí lo es, aunque cada vez es más. Creo que la trilogía original, no necesariamente lo es, pero ya llegando a Andor es ciencia ficción por el lado sociopolítico. Y ahora el otro argumento, y eso ya es desde mi vínculo fuerte con la narratología y la literatura, hay que pensar que la historia que vemos nosotros no está contada por la perspectiva de un Dios omnipresente que como en la literatura es el narrador omnisciente, ¿no? Está contada por Artuditu. La saga entera, hasta donde estoy enterado y hasta donde dijo George Lucas no sé hace cuánto, está contada por Artuditu. Entonces, es la perspectiva de un robot medio infantil, pero ultra sabio, con acceso a miles de bases de datos. Y por lo mismo, esos rayos en el espacio a lo mejor dependen de la perspectiva de Artuditu y no es la historia en sí, ¿no? Entonces, pensar en toda la historia filtrada por él, como sucede en El Señor de los Anillos, pues la historia nos llega a través de Frodo, y luego bueno, primero a través de Bilbo, luego de Frodo, se pasa a un cuaderno, se traduce, pasan los siglos y así le llegó al supuesto autor, ¿no? Así está pasando similar en Star Wars. Hay un filtro de perspectiva que
es un individuo, pues que tuvo la especie de suerte de ver a todos los protagonistas, ¿no? Pero bueno, esa es otra forma de atacar, pues no tiene por qué ser ciencia ficción dura, es la imaginación de un robot, ¿no? Combinada con hechos históricos. Entonces, está padre, se me hace bonito, ¿no? Muy interesante, me agrada, esa perspectiva es distinta, me agrada, ¿no? Que es muy humano, ¿no? Nosotros contamos historias a través de otro ente o de otra persona, ¿no? No de narradores omniscientes o omnipotentes, ¿no? Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Ver. Sí, es la historia, o sea, te la van platicando Arturito y Citripio, que son Exacto. los nexos de los primeros 3 episodios con Anakin, después con su descendencia Luke, ¿no? Y la sobrevivencia de ellos dos en esta nueva trilogía, ¿no? O sea, son como los hilos conductores de muchas situaciones y esto está bastante, bastante interesante. Me agrada este término que tienes de ciencia ficción antropológica y no situarla solamente que nació a partir de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Sino que es esta parte. ¿Podrías abundar un poco en este tema de qué consideras que es ciencia ficción antropológica, Héctor? Uy, claro que sí. Más allá de ser un subgénero, o más allá de ser una clasificación de la ciencia ficción como se ha pretendido, por decir algo, a Úrsula K. Le Guin, que aparte de papá antropólogo, y obviamente los temas, o sea, tú lees a cualquier libro de la mano izquierda de la oscuridad, ¿no? Y a ella lo que menos le interesa es justificar los dispositivos, por ejemplo, el Ansible, ¿no? Que es este aparato que permite a todos comunicarse. Lo, existe, lo que a ella le interesa no es decir, mira, el aparato funciona así, sino ese aparato permite a diferentes culturas dialogar, a veces enfrentarse, etcétera, ¿no? Y cada planeta tiene una organización, tiene una sociedad con una organización social distinta, etcétera. Por lo mismo siempre dijeron, Úrsula K. Le Guin, pues es ciencia ficción antropológica, ¿no? Ahí es muy evidente. Luego hay otro autor de los años 70 que era más estudioso que escritor, se llama Leon Stover, y ese cuate decía que, bueno, ese cuate no es un doctor y todo, pero es un cuate. Ese señor argumentaba que había ciencia ficción antropológica en obras como El planeta de los simios, donde te obligas a pensar en ti como especie biológica frente al desarrollo biológico de otra especie, ¿no? Y claro, o sea, claro que sí, ahí es indiscutible, pero la verdad yo trato de llevarlo más allá y decir, es que cualquier ciencia ficción, como te obliga a mirar a los personajes como algo distinto a ti, bueno, y eso se puede expandir a la literatura y a la ficción en general, ¿no? Pero en la ciencia ficción específica, el enfrentamiento a otros a personajes que representan una otredad es como si tú te fueras a otro país y encontraras costumbres distintas, ¿no? Y por lo mismo, ese simple encuentro entre un yo y un otro implica que el lector necesariamente va a generar una reflexión de carácter antropológico, aunque no diga, esto es antropología. No, simplemente ese encuentro con la otredad te obliga a desplazarte del sitio en el que te sientes seguro. Y bueno, cuando descubres que es diferente a ti, ya sea por las coordenadas culturales, porque tiene otro tipo de tecnología más avanzada, más primitiva, porque tiene otro lenguaje, o sea, eso es lo que lo hace ciencia ficción de tal o cual cosa, ¿no? Pero en el fondo yo pienso que toda ciencia ficción necesariamente, pues incluye una reflexión antropológica, ¿no? En la forma en la que está narrada, en dónde coloca a los receptores, y ya la cosa que está en la superficie, si hay espadas láser o no hay espadas láser, pues ya es otra cuestión, ¿no? Más para arriba, pero sí. Okay. Y creo que Star Wars lo tiene, ¿no? Star Wars, basándonos en este tema, y creo que eso puede ser también otro plus de por qué es tan popular. Es una ciencia ficción antropológica, al menos, inclusive la Nueva Esperanza o la primera película, o sea, tú ves la entrada a la cantina Mos Eisley, ¿no? Y es un grupo de hombres blancos, si quieres,
¿no? Y tienes a los compas que tocan bien chistoso, ¿no? O sea, tienes una serie de seres de otras galaxias, de otros universos, ¿no? De distintas maneras, incluso diálogos, porque incluso llevan a un traductor, ¿no? Que es Citripio, ¿no? Y que les traduce, ¿no? Entonces, sí, o sea, en efecto, es una cuestión antropológica, de manera creo que un poquito diluida, a lo mejor de un poquito, ya obviamente ya en las series o en las películas nuevas se abunda más en estas culturas, en estos planetas, pero nos dieron pinceladas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú veías, no sé, Odisea Espacial 2001, ¿no? Y todos eran astronautas blancos, ¿no? Enfrentándose a unos extraterrestres que como nunca viste, nunca veías, ¿no? Y todos residen en el papel de un hombre blanco, ¿no? Y era como esa ciencia ficción como muy norteamericana. Pero tú ves Star Wars y ves una cantina que puede estar en Medio Oriente con un buen de cosas, incluso ves a los malos, ¿no? O ves a los rechazados sociales, ¿no? Que eran lógicamente Han Solo y Chewbacca, ¿no? Los proscritos que acaban siendo héroes, ¿no? Los rebeldes, ¿no? La rebeldía, ¿no? La gente que tal vez vemos o no queremos ver porque son invisibles al tema social, ¿no? Entonces, no sé, Star Wars, ¿te parece este tipo de ciencia ficción antropológica? ¿Cómo es? Pues fíjate, bueno, y qué bueno que dijiste ahorita de Odisea, porque así como otro paréntesis pequeño, fíjate que ya ves que el prólogo que tiene que es medio extenso, esta parte que vemos a una bola de simios peleándose y lo que descubren es cómo usar un hueso como herramienta, ¿no? Ese descubrimiento, pues, que es de la tecnología con fines de guerra, de bélicos, también genera una reflexión de carácter antropológico, ¿no? Ya después, como dices, definitivamente sí está pintada de blanco la serie, y también hay que decirlo, ¿no? Star Wars, sobre todo el Star Wars de los 70, pues trae una carga bien, todavía el de los 2000, yo creo, ¿no? Para empezar, la idea de democracia es la idea de democracia gringa, ¿no? No, no es que se pongan a discutir qué es o no es democracia, es la democracia según la visión norteamericana, bueno, estadounidense, ¿no? Pero lo que sí, y hace rato que lo comentabas, con Joseph Campbell, con los arquetipos, este tipo de personajes, a diferencia de todos los otros que había en las series de los 70, que tenían que ver con la guerra de Vietnam o con la familia de suburbio gringa, estos personajes, aunque sí eran güeritos, mínimo rebasaban la idea de la nación norteamericana, y creo que es parte del éxito, ¿no? Que lo veía alguien de cualquier lado del mundo y podía identificarse con el espíritu rebelde, que bueno, tú en psicología lo dirás mejor que yo, pero aparte ese rebeldía de los insurrectos contra el gran imperio se cifra y se sintetiza en la lucha del hijo contra el padre, ¿no? Y y eso mueve a cualquier adolescente en una época en la que el mercado adolescente empezaba a crecer, ¿no? Este, Ahora, lo que decías con la cuestión antropológica, sí, yo creo que si vamos a verlo desde ese ángulo, si algo de antropológico hay en la saga de los 70, es la narrativa, ¿no? Que el viaje de Luke nos recuerda al viaje del héroe pues en todas las culturas, en los mitos de todas las culturas, al menos las occidentales, pero como bien decías, ya con elementos ahí orientales que le van dando una profundidad, ¿no? Y uno, aunque no te expliquen a fondo qué es la fuerza en esas películas, porque no daría tiempo de que nos sentemos a estudiar sobre la fuerza, sí van dejando, como dices, las pinceladas, y eso te da la idea de un universo mucho más profundo. Y sobre ese universo es sobre el que todos los fans se pusieron a construir algo nuevo, y en esa nueva construcción es donde surge lo antropológico que decíamos, ¿no? Hay que decir, chin, es que nos puso aquí un insecto gigante. A lo mejor, y lo dicen por ahí también, ¿no? En las entrevistas y eso de repente dicen, pues es que ya no tenía tiempo en la producción de explicarles que ese monstruo gigante no encajaba en mi visión de Star Wars, y ya no tenía dinero, ya nos estábamos pasando de los 3 pesos que les dio Fox,
Entonces tuve que decirles que lo dejaran, ¿no? Y en la cantina de Mos Eisley, pues ya ni modo, dejen el insecto gigante y las mujeres pintorrajeadas. Unas sí quedaban, otras no quedaban con mi visión, pero ya ni modo. Y como ya quedaron ahí y es canon, pues los fans y los guionistas futuros, lo que tuvieron o lo que se pusieron a hacer por puro fanatismo como somos, es justificar, ¿no? Chin, ¿de dónde vienen los monitos verdes? ¿Por qué tienen escamas? ¿Cómo tendrá que ser el clima? Este monstruote grandote, ¿qué antecedentes tiene? En ese rellenar los huecos, que de hecho en fanfiction es un género, ¿no? El rellenar huecos creo que se llama. Ok. Ese rellenar los huecos en el mundo de Star Wars te obliga a crear justificaciones antropológicas para la existencia de los personajes. Darles el trasfondo es buscarles un entorno natural, un entorno social, una organización política, un entorno cultural, desde luego una lengua, un sistema de escritura si es necesario, y todo eso en la relación con el imperio, ¿no? Deriva en el personaje Cassian Andor, por ejemplo, creo que está genialmente construido, porque y no por nada escogieron a un mexicano, ¿no? Que representa a toda Sudamérica, porque para los gringos de México, para Argentina son lo mismo, ¿no? Eh, es un personaje que habita ya ves los primeros capítulos de la primera temporada, ¿no? Habita Claro. en una sociedad más, no se alcanza a ver del todo, pero es más tribal, no tienen tanta tecnología, las naves les parecen algo novedoso, y son sociedades arrasadas o que padecen de extractivismo o son colonizadas, ¿no? Este, y ya llegar a esa conclusión para este tipo de personaje después de 50 años de saga es porque explorar ese universo te lleva a explorar culturas, ¿no? Y está bien padre, creo que sí, mínimo ahorita ya se puede hablar bien de Star Wars con una densidad antropológica considerable, ¿no? Ok, ya Sí, que sí, sí. tocas el tema de Andor, ¿no? Que es Sí. una muy buena serie, ¿no? Que incluso muchos lo hablan, la han apodado el Star Wars para adultos, ¿no? Que incluso es una serie que ha tenido en este tipo de páginas, ¿no? De Rotten Tomatoes, ¿no? En estos punteros de crítica como las más altas, ¿no? Incluso se habla, ¿no? Que la temporada 2 ahí tiene puntuaciones tan altas como series como Los Soprano, este tipo de Sí. productos muy serios televisivos, ¿no? ¿Cuál crees que sea el éxito de Andor? O sea, ¿y qué paralelismos hay? O sea, ¿qué paralelismos políticos, sociales hay de Star Wars, de Cassian, que surgen precisamente un poco en Escuadrón Rock, en Rock Squadron, ¿no? En la película de la cual Ujú. surge Andor, ¿no? Un personaje sumamente atractivo que hace Diego Luna, Sí. este, pero ¿qué paralelismos se encuentran? O sea, ¿por qué la gente se está encariñando tanto con Andor y qué paralelismos sociales y políticos encuentras de esa serie con lo que tenemos en la actualidad? Fíjate que ahí se me sale el Tolkien interno. Cuando uno busca paralelismos directos. Bueno, la referencia que hago, perdón, la referencia que acabo de hacer es porque Tolkien, escritor del Señor de los Anillos, en la segunda edición me parece, si hay por ahí alguno de los grandes eruditos que admiro de Tolkien, que nos corrija, pero según yo es en la segunda edición del Señor de los Anillos, dice en su introducción que varios le han preguntado si su historia es, y perdón por irme por las ramas, ¿sí? Pero si varios le han preguntado, varios de sus lectores, si El Señor de los Anillos es una alegoría o una metáfora de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O de la Primera, porque a él le tocó vivir en ella. Y él decía, no, no, me opongo tajantemente a eso, porque si no, uno empieza a decir, Darth Vader es Hitler. No sé si puedo decir esa palabra al aire, pero, porque he visto que luego la censuran. Darth Vader es Hitler, ¿no? Y el mismo George Lucas lo dijo, ¿no? La rebelión son los vietnamitas y el imperio es Estados Unidos, ¿no? Eh, Aunque George Lucas lo diga, yo soy más Team Tolkien en ese aspecto, y buscar paralelismos estrictos creo que corre el riesgo de reducir todos los significados que puede tener, ¿no? Eso sí, de que Star Wars es sobre el colonialismo
y de que no por nada han empezado a invitar actores latinoamericanos a participar tras un siglo en el que Estados Unidos prácticamente movió todas las cuerdas del continente bajo un proyecto declarado, no sé de cuándo es la doctrina esta Monroe, creo que es principios del siglo XX, ¿no? Pero definitivamente Star Wars está hablando del imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Curiosamente está contribuyendo al imperialismo de Estados Unidos, porque Hollywood después de la industria de la guerra, creo que Hollywood es la industria el que más dinero le mete a Estados Unidos. Pero pues es interesante, ¿no? La cultura pop siempre hace una crítica desde su propio interior. El caso es que sí pensaría que todo lo que vemos en Star Wars tiene un paralelismo con la ocupación del ejército en Medio Oriente, en Latinoamérica y en África, ¿no? Del ejército gringo. Más allá de eso no me atrevería a decir, ¿no? Como, aquí en este capítulo está Trump, porque no, siento que digo que sería como traicionar a las enseñanzas de Tolkien. Por otro lado, decía sobre el éxito, ¿no? El éxito de Andor. Yo creo que sí, esto de que es como una serie para adultos a diferencia del resto, a lo mejor sí, fíjate que sí, aunque siento que bueno, sí, porque siempre se nos ha colgado el estigma de que los que somos fans de Star Wars como que nos aniñamos, ¿no? Y en términos de clasificación para adultos, para niños, pues Andor ya tiene una escena de intento de abuso sexual bien pesada, ¿no? Bien tensa, que se asusta uno. Y dices, bueno, por ese lado sí es clasificación B, ¿no? O mínimo, o ya a lo mejor ya es clasificación C. Como funcionan en México, no sé cómo funcionan en otros lados las clasificaciones. Pero más allá de eso, creo que si nos vamos con la idea de que es para adultos, más bien exige una mente, una lectura más atenta a los detalles, que a lo mejor es lo que distingue. Es que nunca he sido fan de las clasificaciones por edades, así como cuando dicen que hay literatura juvenil e infantil. Lo entiendo a qué se refieren, pero no soy fan de, de esa clasificación. Pero creo que sí exige una lectura más minuciosa y que uno le puede rascar y rascar y ahí están las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un meme que estuvo circulando ahora, no sé si nada más en las redes de aficionados a Star Wars y por eso me sale a cada rato, o si a todos les aparece, pero hay varias tomas, sobre todo de la entrada de la casa de Andor ya en Yavin, no sé si lo viste, la entrada es redonda, entonces es un círculo, y hay varias tomas, sobre todo hacia el final, donde colocan al personaje, a Diego Luna, y también creo que a su novia, ¿no? No sé si se casan, pero la colocan en medio, justo así como de perfil del círculo, y por la pura composición de la imagen, como la ponen a contraluz, está representando el símbolo de la rebelión, bien bonito, ¿no? Que es el círculo como este fueguito en medio, ¿no? El que aparece en los cascos de los pilotos. Ese tipo de juegos, que son muy sutiles, que están en todas partes, en la serie, bueno, no es que haya visto todas las series del mundo, pero yo solo los había visto en Breaking Bad. Esa atención a la composición de la imagen, a la construcción del guión, al uso de la música en ciertos momentos específicos. Este, Nadie comenta, bueno, se puso muy de moda, por ejemplo, ahora esa escena de cuando están en la boda de la hija de Mon Mothma y meten esta música electrónica que está bien chida. Y todos dijeron, está bien padre, y baila bien padre, ¿no? Está muy padre la escena y aparte va construyendo tensión. Pero esa misma música es con la que abre la serie cuando Diego Luna anda buscando a su hija, ¿no? Entonces Claro. ahí establecen un paralelismo muy bonito entre la búsqueda de una contraparte femenina, o sea, el personaje principal en el primer capítulo está buscando a su hermana, después descubrimos que la hermana ya se murió, ¿no? Pero a través de esa música que funciona como vínculo entre estas dos escenas, el hueco que tiene la hermana en la construcción del protagonista se rellena con una mujer que va a perder a su familia. Entonces, narrativamente, ese tipo de construcciones que están muy implícitas, que son muy, muy sutiles, le da una densidad bellísima a la obra, ¿no? Y así hay mil cosas.
digo una última que me encanta, porque en serio, me puedo seguir, ¿no? Y porque mencionaste Rogue One. No sé si tú recuerdas cuando se muere, nunca me acuerdo el nombre del robot grandote este, que está bien divertido. Sí, del Imperio, que era del Imperio. Sí, que se lo roban, lo reprograman. Cuando se muere al final de Rogue One y le andan disparando, Diego Luna y la otra, ¿cómo se llama? Bueno, la que era la protagonista en Rogue One. Perdón, les digo, soy bien malo con nombres y títulos. Eh, bueno, ellos dos andan buscando un archivo y tienen que escalar una torrecita para encontrar el archivo y transmitirlo en la antena, ¿no? Si no la han visto, espero que se esté entendiendo la descripción. Y en la sala de control, el robot está defendiéndolos para que no lleguen los soldados a matarlos. Y ahí se muere. Y lo último que le dice a Diego Luna es escala, ¿no? El imperativo, el verbo imperativo. Climb. Escala, 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 sube. Como ya me voy a morir, no te preocupes, todos nos estamos muriendo, pero tú manda el mensaje, ¿no? Uno, en la segunda temporada de Andor, la mujer esta que es sensible a la fuerza, le dice, tú eres el mensajero. Y él se queda así como bien sacado de onda. Y lo que está haciendo es profetizar el momento, su función final antes de morir, ¿no? Entonces ahí hay otro vínculo bonito que está un poco explícito. Pero el diálogo del robot de escala en toda la primera temporada es constante. Todo el tiempo están repitiendo escala, escala, climb. En el capítulo en que se escapan de la prisión, el monólogo de Andy Serkis, de Gollum, cuando está echándole la arenga a los prisioneros de escapen de la cárcel, como la cárcel es en escalones, al final lo último que les grita es escalen, escalen, ¿no? Escalen. Y lo mismo, la primera vez que hacen este robo de no sé cuántos créditos y se escapan del planeta, el chamaco que se está muriendo, que es el que escribió el manifiesto, pues ya está, lo último que les dice es para que salgan del espacio y los dejen al espacio y los dejen de perseguir, es escala, ¿no? Escala en la nave. Entonces, cada momento significativo del personaje, antes de convertirse en un rebelde, es escalar. Y a la larga eso, o sea, la rebelión es reunir a gente para escalar, ¿no? Contra un aparato enorme que los está oprimiendo. Ese tipo de sutilezas en el guión, a mí me parece que son ya de cine, ¿no? De lo que todos deberían estar haciendo y no todos hacen. Lo que hicieron en Breaking Bad lo hicieron muy bien aquí también, ¿no? Es una escritura bien bonita. Ya me O largué sea, mucho, como, es que me emociona. pues, como dice el meme, esto sí es cine, ¿no? Sí, Y sí. quiero, sí, es cine, y quiero Uh-huh. ver esta parte justamente de una importancia, o sea, de un paralelismo cuando hablas del tema imperialista, ¿no? De que sí, Star Wars es una narrativa de los efectos del imperio, ¿no? Sobre países como Sudamérica, como África, como estas colonias, esta cuestión o el tercer mundo, los países que somos víctimas, ¿no? De este imperialismo. Y también creo que un tema psicológico fuerte es lo que provoca el imperialismo en los individuos, ¿no? Lo que provoca, o sea, creo que esa es una cuestión muy profunda en Star Wars, que lo vemos a nivel político, a nivel corrupción, a nivel inclusive en estas nuevas series como Andor, ¿no? Como el Mandaloriano, ¿no? Estas de Ahsoka, ¿no? En donde hablan, por ejemplo, de la rebelión, ¿no? Cuando llega la rebelión a gobernar, a hacer una nueva república, pues todo el mundo creía que todo estaba bien y de repente hay una crítica en donde, bueno, ni el imperio se fue, hay remanentes, ¿no? Y la rebelión de Leia y todos esos compas, hay momentos en que suena mucho al imperio, ¿no? En una burocracia, se convierten en otra burocracia muy cruel, muy inhumana, ¿no? Y justamente estos pecados, ¿no? Estos pecados les cuestan que llegue la nueva orden, ¿no? En las nuevas películas, ¿no? En este Sí. tipo de situaciones. Entonces, los efectos de este tipo de gobiernos en la gente, y es creo que en el tema de los Jedi, ¿no? Que al final de cuentas, los Jedi se corrompieron, ¿no? Y los Jedi manejan este tema, ¿no? Como de qué tanto un ser humano puede seguir sus aspiraciones, puede seguir ciertas cuestiones,
o se corrompe por estos aparatos tan grandes, ¿no? O se corrompe por estas situaciones. O sea, los Jedi en su poder, en su majestuosidad, pues no pudieron parar su fin, no pudieron parar ni prevenir la Orden 66, no, Sí. no podían parar a Palpatine, que Palpatine más que un guerrero era un burócrata, si te das cuenta, que Sí, operó sí. todo. Entonces, y como gente, por ejemplo, que a lo mejor esa es una idea que se tiene de cómo empieza este tema de la corrupción, que en psicología es muy complejo. Anakin, ¿no? Alguien que esperaba hacer algo bueno, termina siendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece otro tema profundo el cómo estos grandes aparatos corrompen o conquistan o transforman a las personas y hacen sacar, en el caso de Andor, lo mejor, ¿no? La rebelión, y en el caso de los Jedi, lo peor, ¿no? Que incluso tenemos ya en las nuevas películas a un Luke Skywalker cansado y renegando de la Orden Jedi, ¿no? Que eso es como bien Sí. paradójico, ¿no? Entonces, nos habla, precisamente hay un libro que ahorita al final por ahí tengo a recomendar de un psicólogo que se llama es Travis, justamente aquí por aquí lo tengo, que es Travis Langley, psicología de Star Wars, vamos a hablar un poquito de eso al final. Pero ¿cómo ves? Algo que me surge también es que hay un interés en la figura del Jedi, también surgen este tipo de animaciones, ¿no? Como Star Wars Visions, ¿no? Que son como cortos que se basan en esta situación del Jedi más estilizado como guerrero japonés. Hay incluso, ¿no? En algunos países ya el jedismo como una religión oficial y ya el fanatismo se lleva a otro nivel. Me parece que hay un paralelismo entre el surgimiento, el reconocimiento del Jedi o esta cuestión de controlar ciertas pasiones en ambientes sumamente adversos con lo que está pasando, por ejemplo, con el surgimiento del estoicismo en redes sociales. O sea, estamos ávidos de cierto heroísmo por los ambientes tan adversos que tenemos. ¿Cómo ves este cariño o esta obsesión, o no sé cómo llamarlo, de la gente por figuras como los Jedis en la actualidad? ¿Cómo ves esta parte? ¿Tendrá que ver con este tema de la necesidad de héroes en ambientes también muy adversos? Sí, fíjate que yo creo que sí. Ahí estoy completamente a favor de esa respuesta implícita en la pregunta. Sí creo que, bueno, y esto lo creo en general, no solo de Star Wars, ¿no? Se acusa mucho, creo que lo platicamos antes de empezar el programa, se acusa mucho a la ciencia ficción y a los géneros colindantes de escapismo, ¿no? La vida actual, y ya desde hace unos siglos, no sé si siempre, ¿no? Pero al menos desde que se empezó a sobreexplotar a las personas, es tan cansada que se requieren telenovelas y revistas pulp y space operas para llegar a la casa después de la chamba, o ahora que ya es home office mucho, a cerrar la computadora e irte a enajenar un ratito, ¿no? Y se acusa mucho a estos géneros de propiciar eso. Por un lado, pues yo creo que en algunos casos sí, en algunos casos no. O sea, eso es más bien de tomarlo con pinzas y ver y establecer matices. Por el otro, ya lo decíamos, hay una crítica dura o suave, pero siempre hay una crítica en estos géneros hacia la vida, ¿no? Hacia los desajustes del poder, etcétera. Pero sí, pensado en cómo lo traes a la gente, ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención y me interesa mucho, fíjate, últimamente me lo he estado preguntando mucho, cómo los lectores, cuando encuentran un texto del que se enamoran, tratan de llevarlo a su propia vida, ¿no? Que es el comportamiento del fan. Y a veces malo, a veces bueno. Si uno se pone a ver La Ley y el Orden, que a mi esposa le gusta mucho, entonces me he echado todas las temporadas de final de los 90 y los 2000. Siempre a los fans y siempre a los geeks y eso, les va muy mal porque resulta que el videojuego los convence de ir a matar a alguien, ¿no? Entonces los meten a la cárcel. Y está este estereotipo que se empezó a superar un poquito hacia final
como en los 2000, ¿no? Quizá con la serie esta de Big Bang Theory, con un poco con los personajes de Stranger Things, que son una bola de niños, que son geeks y fans de cosas. Y entonces ahí como que se ha balanceado el asunto. Y más allá de condenarlos o no, pienso que si existen personas que encuentran en un texto nuevos códigos para vivir y estar tranquilos frente al mundo, primero qué bueno que lo hagan, eh, eh, también qué bueno que después de un siglo y medio de que la ciencia positivista dura así estuvo tratando de destruir las religiones, pues qué bueno que aparte de que las religiones se refortalezcan, no, digo, no sé, cuando las llevan muy al extremo ya es peligroso, ¿no? Pero qué bueno que reviva la espiritualidad humana. Y si alguien encuentra espiritualidad a través de los textos, pues está interesante, ¿no? No puedo decir si es bueno o si es malo, pero me parece muy interesante como un movimiento de la cultura en la actualidad. Y lo que sí estaría muy padre ver, y al menos eso sí lo he visto, fíjate, con la sociedad Tolkien Dili, en cuanto a la obra de Tolkien se refiere, no es que se vuelvan dogmáticos, más bien el estudio les permite descubrir valores en la obra, ¿no? Y eso es muy interesante, eso es muy padre, porque pues a fin de cuentas son obras que te hablan de la búsqueda de la justicia, te hablan de la búsqueda por el bien, por el trato adecuado hacia los otros, valores fundamentales que sí, la verdad se habían erosionado bastante con el bombardeo, y todavía, ¿no? Con el bombardeo informativo de todos los días, en el que estamos contribuyendo ahorita, por cierto, pero es diferente, ¿no? Esto es un diálogo, no son los bots de Twitter, bueno, de X. Eh, entonces creo que sí, no sé si solo contribuya a una postura estoica, que igual y sí, en el caso de los Jedi tienes mucha razón y cuando me lo preguntaste, lo pensé y dije, pues es que sí es posible, ¿no? De redescubrir este tipo de sabidurías que se habían relegado por pensar, como decíamos hace rato, que una cosa nueva supera la anterior. Y eso, no, espérate, hay sabiduría en el pasado y hay sabiduría en los otros, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría a lo mejor, si yo me metiera a hacer a una secta Jedi, sería que, además de iniciarme en las formas Jedi y enseñarme a aprender un sable láser, que también me dijeran, bueno, las raíces reales, pues, bueno, reales, o esta parte de la sabiduría Jedi está inspirada en esta otra sabiduría del budismo, ¿no? Por decir algo. Y entonces conectar con otras culturas y no solo con la cultura ficticia se me haría interesante, curioso e importante, ¿no? Para no caer en el escapismo. Este, si pensamos que Anakin o Luke nos van a venir a salvar, ahí sí ya es escapismo y dogmatismo, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que esta pregunta me parece muy, muy interesante y también me interesa saber tu punto de vista, porque yo he estado hable y hable, No, pero no, no. ¿qué te ha llevado a preguntarme eso? Está bien padre. Este, no, yo encantado en esta parte y resalto mucho este tema, sobre todo creo que es en general, ¿no? Que cada vez la vida es más difícil, ¿no? Cada vez Sí. es más difícil. Digo, en psicología, por ejemplo, yo que me dedico a la clínica, a la psicología que se dedica como al tema de salud mental, ¿no? Eh, mucho del tema de las enfermedades mentales viene justamente de problemas en los medios ambientes de las personas, ¿no? Y creo que cada día tenemos más claro y la fantasía nos va alertando. Yo creo que como varios especialistas no es un escape, sino es un termómetro, la fantasía de nuestros medios ambientes. Yo he visto muchos medios ambientes muy difíciles para los pacientes y para los seres humanos en general, ¿no? Y cuando hay un medio ambiente muy difícil, por ejemplo, hay un tema que se llama, hay problemas con algo que se llama fuente de reforzamiento. Para que nosotros hagamos las cosas desde la psicología científica, necesita estar reforzada nuestra conducta. Si no está reforzada nuestra conducta, pues básicamente no vamos a hacer cosas. Ve a tu alrededor, nadie trabaja gratis. Si no es la comida de agrado, no te la vas a comer, o solamente que te importe mucho la persona, que también eso es un reforzador, pues harás a un lado el asco y te la comerás, ¿no? Pero nuestra conducta está guiada o mediada por cómo es el medio ambiente, ¿no?
Y Claro. cuando hay problemas en ese medio ambiente, podríamos decir que hay sufrimiento. Hay terapias, hay una terapia sobre todo nueva que se llama terapia de aceptación y compromiso, que suena mucho al tema Jedi, porque precisamente es, algunos problemas vienen de que las personas no tienen fuentes de reforzamiento y eso te puede llevar a la depresión, por ejemplo, porque no hay conductas motivadas para levantarte, para hacer, no hay un reforzamiento, no hay relaciones sociales, no hay redes de apoyo, la persona está sola. Entonces, esa terapia marca una dirección guiada a valores. Y los valores, desde el punto de vista científico, son fuentes de reforzamiento, pero que nosotros identificamos por medio de las palabras o del lenguaje, ¿no? Son conducta guiada, se le llama conducta guiadas a valores, y mucho de esta terapia es guiar al individuo para que descubra en su vida que es valioso a pesar de la adversidad. Y cierta adversidad en esta terapia de aceptación y compromiso es resistir cierta adversidad, que tiene un poquito de cuestiones estoicas ahí. Resistir esa adversidad porque hay mecanismos de conducta, entonces me lleva como al lado oscuro de la fuerza, mecanismos de conducta que nos quieren evitar el sufrimiento y nos hacen sufrir más. Por ejemplo, un paciente que por su timidez se refugia en el alcohol para agarrar seguridad, pero se convierte en un alcohólico. Un paciente que para agarrar seguridad, para decirle cosas a su esposa, se convierte o va de compras y después de compras tiene la seguridad para hablar con su esposa, ¿no? Pero de repente se convierte en alguien que está tronando las tarjetas de crédito, ¿no? Este tipo de terapias nos acerca a un concepto muy parecido a Star Wars, ¿no? O del jedismo, tolerar el malestar, aprender de él, no negarlo y guiar tu conducta a ciertos valores que son entidades o cosas significativas y que te refuerzan para ti, ¿no? Entonces, hay terapias que funcionan en un precepto como muy estoico, un precepto un poquito parecido a Jedi, y sobre todo, terapias que nos indican ese tema de qué pasa cuando el medio ambiente está muy feo, muy mal, ¿no? Y entonces, creo que la fantasía ahorita es un indicador de que algo está mal y necesitamos cosas. Ya ves que el gordito Guillermo del Toro lo dijo, viene una época histórica diferente, viene un cambio diferente, y creo que mucha gente por eso también le entusiasma el heroísmo en los superhéroes, ¿no? Estamos en una época que muchos dicen que ya va a pasar del cine de superhéroes, del cine de héroes, ¿no? Con Star Wars, porque a lo mejor lo necesitamos. Necesitamos que nos saquen de algún lugar, necesitamos que nos guíen de algún lugar, y sobre todo en una época, en términos políticos, de muchos falsos líderes, muchos Palpatines, Sí, ¿no? Trump, sí, sí, ¿no? definitivamente. Milley, Ajá. ¿no? El de los anarcocapitalistas, ¿no? El Musk, ¿no? Que ya se pelearon, se desmatrimoniaron, ¿no? Y mucha gente que ante esa cuestión ciega, ya también lo decía este filósofo, ¿no? Norcoreano, Bichul Wan, no sé cómo se Sí, pronuncia. bien, creo que es bien Chulahan, pero no estoy Es seguro. un señor que Sí, es muy exitoso actualmente, ¿no? Que sí, justamente, ¿no? Esta falta de guía, sí, y es algo que vemos también en psicología científica, no estamos muy diseñados para resistir grandes periodos de incertidumbre, por eso los reforzamientos inmediatos funcionan muy bien y ve el tema del celular, ve el tema de los casinos, sí. ¿no? Los reforzamientos inmediatos, potentes, funcionan bien en la mayoría de organismos porque no toleramos mucho la incertidumbre. Ahora imagínate a nivel político, a nivel cultural, esta gran incertidumbre que está trayendo el conflicto en Ucrania, los aranceles de Trump Bueno, y gente que detrás de ellos nos dice, sí, o sea, si yo estoy haciendo esto es por tu bien, ¿no? Y, wow, vamos a votar por ellos, ¿no? ujú, Los falsos líderes, ¿no? Entonces, creo que cobra más sentido el discurso político de Star Wars, pero también la necesidad de héroes, la necesidad de que nos guíen hacia valores, ¿no? Porque en las cuestiones de depresión es muy común cuando hay una carencia de reforzamiento, la persona entra como con varios signos o síntomas de las cuestiones como de depresión, la falta de energía, la falta de ganas, la falta de dirección, ujú. ¿no? Y analiza su medio ambiente y hay como una interrupción de esas fuentes que antes
el rompimiento de una pareja, un divorcio, el ser echado del trabajo, esas fuentes que hacían que esa persona hiciera cosas, conductas, se interrumpen en algún momento de la vida de manera dramática y la persona ya no sabe cómo accesar a esas fuentes de reforzamiento. Técnicamente es la explicación conductual de la depresión. Y hay tipos de terapia que los guían a la búsqueda, no que nosotros digamos que es valioso, no, sino guiamos a la búsqueda de entidades valiosas que sigan reforzando cosas y les hagan hacer cosas y entonces los pongan a moverse, ¿no? Que esto se llama, en terapia, se llama activación conductual, que es un tratamiento bien efectivo para la depresión, pero al final es darle, si tú gustas, cierta dirección o cierto sentido a alguien que no lo tenía. Y a nivel político es algo que la gente está gritando, ¿no? Por eso estos falsos líderes tienen tanto carisma porque se aprovechan de esta intolerancia a la incertidumbre, intolerancia a no tener fuentes claras de reforzamiento. Y pues de ahí creo que por eso estamos rogando por otra película de los Cuatro Fantásticos, a ver si ahora sí está buena. Y por ver, ¿no? ¿Quién nos puede liberar de estas situaciones, ¿no? ¿Dónde Sí. está la rebelión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que va bastante por ahí. Sí, fíjate, ahorita que lo comentabas, hay una cosa ahí bien macabra, ¿no? Como grandes consumidores de Star Wars, que aparte está 90% basado en difundir una ideología de la guerra, ¿no? Este, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, eh, si vemos al país como un sujeto político grande, ¿no? A Estados Unidos. Por un lado, invado cosas, les pongo aranceles, los hago sufrir a todos. Por otro lado, los alimento diariamente con historias que les encantan, ¿no? Lo pensé por esto que decías, para que aguantes poco a poco, como dijiste, la incertidumbre. Hay una ¿Sí? gran incertidumbre en la que te estoy metiendo materialmente, y para que no te desesperes y resistas, diario te doy una dosis de cosas bonitas para que no te preocupes, ¿no? Y ahí hay un gran riesgo, ¿no? Porque aceptarlos de manera ciega, y ahí también, por eso te decía, si vamos a adoptar la religión Jedi, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si aceptas de manera ciega cualquier cosa que te den, y cada quincena se la dedicas a comprar la nueva espada láser que salió en el mercado, estás cayendo en la misma trampa. En lugar de salirte, pues es la botella de alcohol, ¿no? Es caer en el alcoholismo de la televisión, de los productos culturales, pues, las mercancías culturales. Entonces, creo que, no, y por esto no quiero decir, entonces vamos a apagar todos la tele y vamos a sentarnos en el jardín y dejar de ver Star Wars, ¿no? No, más bien creo que así pensando exactamente como lo decías, me iba imaginando y dije, ok, ya sé, esto que estamos haciendo tú y yo, y que qué padre que nos estén escuchando personas, esto justamente es ponerlo en diálogo, darle significado, darle valores en comunidad, aunque el producto venga de allá y tenga intenciones de Palpatine, en el momento en el que lo hacemos nuestro, y lo abordamos con una perspectiva crítica, además de gozarlo, creo, y formamos comunidad en torno al objeto, ya se vuelve otra cosa, ¿no? Ya deja de ser la botella de alcohol y se vuelve una construcción de valor local, comunitario, a partir del diálogo real, ¿no? Eh, Pensando un poco en la dinámica de imperio y resistencia, ¿no? No sé si podamos organizarnos como un ejército para invadir algún lado y destruir la estrella de la muerte, pero al menos sí podemos fomentar o generar resiliencia. Y no sé en tu caso, yo a lo mejor estoy saliéndome de mi responsabilidad, porque a fin de cuentas mi trabajo es picarle una computadora todo el día, ¿no? Hay personas que están en condiciones bien pesadas, de todo tipo, no solo del trabajo, por mil razones, pero si hacemos de los textos algo propio, nos reapropiamos de la máquina que nos quería conquistar y la hacemos un para formar comunidad, yo creo que estamos ya del otro lado, ya estamos construyendo ya bien, pues, para la alianza. No sé cómo ves, es lo que pienso con lo que me comentabas.
Yo digo, lo importante de estos productos, o incluso de este espacio que es el otro lado, es lo fantástico está en todos lados, ¿no? Lo Sí. fantástico está en redes sociales, en el cine. ¿Qué valor le damos? ¿Cómo tiene que ver con cosas de nuestra realidad material práctica? ¿Cómo lo utilizamos? ¿No? Yo creo que estos espacios de diálogo es siempre lo que me ha gustado del fantástico es que al revés, ¿no? Como esta frase de Ende, ¿no? De lo fantástico no es para evadirse, ¿no? Sino es una manera más rica y más compleja de entender la realidad, ¿no? Sí, Entonces, exacto. estos están buenísimos. Pero bueno, dos preguntitas, porque ya se nos agota el tiempo. Podríamos hablar toda la noche de Star Wars, ¿no? Sí, Pero la neta, bueno, sí. el tiempo es cruel, mi querido Héctor. Entonces ¿habrá Star Wars para rato? ¿Y Star Wars o Star Trek? Oh, fíjate que no he visto, me voy primero por la última, no he visto lo suficiente Star Trek como para dar bases claras. Y Star Trek es muy antropológica, ¿no? Algo de lo que me encanta es eso. Cada visita a un planeta es descubrir una experiencia completamente distinta, una organización social bien distinta. Entonces, por ese lado es muy sugerente, me gustan las películas son geniales, en términos de dirección son bien, bien chidas las más recientes, ¿no? Pero no lo conozco suficiente como para explicar por qué desde luego Star Wars es el ganador, ¿no? En mi mente, sí, Star Wars, a pesar, y acabo de hablar bien feo de la franquicia, el dominio de Disney, no sé qué, pero la verdad es que es bien chida, ¿no? Y yo creo que si algo tiene, eh, y mira, y nos regresa un poquito a la cosa inicial, justo en la narrativa que se fue volviendo primero una lucha generacional, ¿no? Los jóvenes contra los viejos malvados. Pero de una saga a otra, tanto precuelas como las nuevas, que tienen su controversia, ya no le entramos tanto a eso, pero bueno, este, pueden tener algo muy superficial de repente, ¿no? Y cayeron en la tentación de hacerle caso a, a los clientes, ¿no? Que más pagaban. Pero bueno, lo que fueron construyendo las sagas es un relevo generacional. Y pues así construyen su marketing, ¿no? Como, ay, ahora los papás que crecieron viendo Star Wars se lo pasan a los hijos. Sí es cierto y pues por eso vende mucho, pero creo que está en el fondo de la historia y está, más allá de que sea una idea para vender, está bien construido. Bueno, y los huecos que tenía se los fueron parchando, ¿no? A lo largo de los años, contratando mucho. Pero ese pasar las cosas de una generación a otra, enfrente de unas coyunturas políticas brutales, creo que es lo que le da una fuerza muy, muy sólida, ¿no? A Star Wars. Y lo que decías hace ratito también creo que es muy bueno. Construyó una base muy, muy clarita de este es el bien y este es el mal, y los Jedi siempre van a ser buenos. Y ya con las precuelas medio tambaleó la idea de los Jedi siempre tienen la razón. Y con Ahsoka, con toda la línea de la historia de Ahsoka, entra en crisis, ¿no? Más que con Anakin, porque Anakin dices, bueno, es que le ganó el lado oscuro, pero Ahsoka no, y Ahsoka entiende el problema de las instituciones de la democracia occidental, ¿no? O sea, eso que era, si Star Wars era una bandera de la democracia como la entienden los Estados Unidos, en las últimas producciones, en los últimos años de todas las películas de Filoni y eso, ha quedado claro que las instituciones en las que confiaba esa democracia estadounidense se están tambaleando, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de Star Wars, que pues, eso, ¿no? O sea, pone al monstruo, luego descubre que ella solita es el monstruo, pero por ese descubrimiento lo critican, ¿no? Y ese verse a la cara, pues creo que como que Star Wars sintetiza todos los problemas y las cualidades de la cultura pop contemporánea, ¿no? Por eso le voy a Star Wars. Y la otra pregunta, si habrá Star Wars para rato, sí, por las mismas razones, para bien y para mal, o sea, porque el mercado siempre será muy agresivo hasta que se agoten los recursos naturales y ya no haya forma de prender una televisión. Y qué triste, pero no sé si vaya a haber un alto, no creo. Hasta ese día, que el mercado se haya devorado al mundo, hasta ese día, pues habrá Star Wars, para bien y para mal, te digo.
Pero no sé, eso ya son mis especulaciones. Ahí más bien se me sale el escritor, ¿no? De quiero hacer ciencia ficción y ojalá se detenga la cosa antes, ¿no? Pero sí pienso que el futuro depara eso. Y pues Star Wars está en la corona de la industria cultural, entonces mientras haya industria habrá Star Wars, pienso. Ok, halagador y preocupante a la vez la respuesta, entonces, Como la ciencia ficción. sí, como la ciencia ficción y como lo que estamos viendo en nuestro panorama real y político actual. Pero Sí. bueno, Héctor, muchísimas gracias. Antes de No, sí. despedirnos, ¿tienes algún anuncio, algún libro que tú quieras recomendar sobre Star Wars, sobre ciencia ficción? ¿Dónde podemos encontrarte a ti, a tu obra? ¿Qué onda? A ver, cuéntanos. Sí, no, muchísimas gracias, Pedro. Qué buena onda que preguntas. Hace poquito empecé a sumergirme más en las redes, antes no lo hacía. Entonces no sé hacer este tipo de anuncios. Pero a ver, en Facebook estoy con mi nombre, Héctor Sapiña Flores. En, en TikTok estoy creo que como Héctor, estoy viendo porque no me acuerdo. TikTok, creo que estoy como Héctor Sapiña Flores también. Y en Instagram se me hace que también, pero bueno, busquen mi nombre y por ahí sale. Proyectos, bueno, en Facebook siempre voy compartiendo, si escribo algo o lo que sea, ahí sale. Eh, sí hay un canal en el que estoy invitando a varios escritores de ciencia ficción mexicana a hablar sobre crítica de ciencia ficción, precisamente, ¿no? Apenas va empezando y la idea es construir como varias opiniones para luego generar debates. Y ya en el futuro ahí con unos cuates, por cierto, un saludo también a Axel Lima y a Néstor, cada quien desde su frente, junto con Rafael Albazales, te decía que es mi sensei de Star Wars. Como que hemos hecho una sinergia hace poco, también con Miguel de Colectivo Delfos se llama, es una revista de ciencia ficción mexicana. Estamos como empezando a platicar por separado y juntos y como se puede en varios proyectos posibles. Entonces, pues no puedo anunciar nada concreto ahorita, no Ok. porque me vayan a demandar, sino porque todavía no tienen nombre las cosas. Pero si les interesa cualquier cosa de ciencia ficción mexicana, e incluso de Star Wars comentado desde la perspectiva de ciencia ficción mexicana, sí échenle un vistazo ahí a las redes o pregúntenme y les comparto enlaces, ¿no? Este, y ya, bueno, y pronto estoy justo pensando en lanzar un curso piloto, para en el futuro proyectar más cursos, pero si les interesa aprender análisis de ciencia ficción y preguntarse si Marvel o por ejemplo, si Katie Leopold, que es una comedia romántica, es ciencia ficción o no es ciencia ficción, por ahí estoy pensando en lanzar un curso. Todavía no me decido bien, pero igual y si lo lanzo. No, Sí. y creo que por ese tema de tus conocimientos, de la experiencia que tienes, pues va, creo que ser bastante interesante. Y pues ya saben, Héctor Sapiña Flores en redes sociales para que busquen toda esta situación. Y bueno, pues yo les tengo ahí un librito que les había dicho de recomendación de Star Wars. Uh-huh. A ver si se ve. Psicología Oh, de qué Star chido. es de el doctor en psicología Travis Langley, que es justo profesor de cuestiones de psicopatología y criminalidad en la Universidad Estatal de Henderson College. Él es conferencista de temas de psicología pop, bueno, perdón, de temas de psicología clínica con cuestiones de cultura pop. Aquí analiza un poco el tema justamente de los Jedi, el tema si la psicología le toca analizar la relación del bien o el mal o es a la filosofía, el tema también de las alianzas y las cuestiones de libertad, de imperialismo, desde las ópticas de psicología, un poquito inclusive hasta de la relación de técnicas como mindfulness. Entonces, muy interesante, Psicología de Star Wars de Travis Langley, es un librito ya medio viejito, como de por ahí 2015, para que lo tengan ahí, lo puedan conseguir, ¿no? Pues ahí enterarse qué tiene que ver Star Wars con muchas cuestiones de la vida cotidiana. Y bueno, queridos amigos, Héctor, querido público,
nos echamos un tiempo récord de bastantes cuestiones de Star Wars, todavía nos faltó algo, pero bueno, les agradecemos mucho. Aquí les enseño también al Simi Jedi, ¿no? Aquí Qué chulo. de Star Wars, que yo sí me uní, pues como friki sí soy bastante hijo del consumismo, entonces sí, pues sí, Pues sí, no así puedo, somos, ¿qué le vamos a hacer, no? no puedo negar la cruz de mi parroquia, diría mi mamá, Ujú. entonces, pues ahí con el doctor Simi Jedi nos estamos despidiendo de Star Wars y también del otro lado, recuerden, se sube a Spotify en una semana, 15 días se sube este programa a Spotify para que lo vayan escuchando. Yo fui Pedro Alejandro González, su psicólogo de confianza, y aquí pues con nuestro querido amigo Héctor y que pues la fuerza los acompañe. Nos vemos. Sí, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.